Vamos a hablar de valores y vectores propios. Para ello vamos a ver algunas definiciones. Vamos a hablar de los valores y vectores propios en matrices en primer lugar. Bueno, vamos a ver una matriz A y un escalar lambda. ¿Sí? La matriz A es una matriz cuadrada de n por n. Vamos a definir como valor propio y vector propio de la matriz A al escalar lambda y el vector no nulo b. Es importante que b sea un vector no nulo, no puede ser un vector nulo ningún vector propio, respectivamente, es decir, el valor propio sería lambda y el vector propio sería b, tal que satisfacen que la matriz A multiplicada por el vector b sea igual al mismo vector b multiplicado por el valor propio. ¿Sí? Entonces la matriz A, eh, una matriz A multiplicada por su vector propio es igual a su valor propio por el vector propio correspondiente. Otra definición importante es el polinomio característico de la matriz, que es el polinomio que resulta de obtener el determinante de el valor propio por la matriz identidad menos la matriz que estemos estudiando. ¿Sí? Entonces el polinomio característico de A lo obtenemos a través del determinante de esta expresión. Y llamamos ecuación característica de la matriz a esta ecuación que no es más que la ecuación que resulta de igualar a cero el polinomio característico. ¿Sí? El determinante de esto es el polinomio característico. Si lo igualamos a cero, obtenemos la ecuación característica. Podemos demostrar que las raíces de esta ecuación característica de la matriz A coinciden con los valores propios de dicha matriz. ¿Sí? Entonces, si hacemos el determinante de esta expresión, vamos a obtener una ecuación. Bueno, el determinante de esta expresión obtenemos el polinomio característico. Si lo igualamos a cero, obtenemos la ecuación característica en función de lambda. Y si resolvemos para lambda, vamos a obtener diferentes raíces que estarían asociadas al grado de la matriz A de n por n. Y esas raíces son los valores propios de la matriz, que es una manera de calcular los valores propios. Como ejemplo, vamos a obtener el polinomio característico, la ecuación característica y los valores y vectores propios de esta matriz. Bueno, entonces lo que vamos a hacer es primero obtener el polinomio característico, que sería sacar el determinante de esta expresión. Entonces sería lambda por la matriz unitaria, con la misma dimensión que A, menos la matriz A. Lambda por la matriz identidad menos la matriz A nos daría esto. ¿Sí? Aquí quedaría lambda por lambda, lambda y lambda, y al restar nos quedaría esta expresión. Y sacando el determinante, ese sería el polinomio característico. ¿Sí? Y entonces, sacando el determinante de esta matriz, tendríamos lambda menos 1 por lambda más 2 por lambda menos 1, más 0 por menos 2 por menos 2, más 1 por menos, perdón, más 1 por menos 1 por menos 3, menos 1 por lambda más 2 por menos 2, menos lambda menos 1 por menos 3 por menos 2, menos lambda menos 1 por 1 por 0. Si desarrollamos esta expresión, nos va a dar esta cosa de acá. Bueno, esto de aquí es el polinomio característico de la matriz. ¿De acuerdo? Lo que hicimos es obtener la diferencia de lambda por i, lambda por la matriz identidad menos la matriz. A eso le sacamos el determinante y el resultado, que es función de lambda, nos va a dar el polinomio característico. En algunas ocasiones esto se representa no como lambda por i menos a, sino a menos lambda por i. Dependiendo del texto, se maneja de una manera o de otra. A final de cuentas, a efectos prácticos es indiferente. Entonces, este es el polinomio característico. La ecuación característica, ¿cómo lo obtenemos?
igualando a cero el polinomio característico, ¿sí? Esta sería la ecuación característica. Esto es una ecuación cúbica. Si nosotros resolvemos esta ecuación cúbica, nos va a dar tres raíces, esta y esta, ¿sí? Estos son los valores propios, este y este. ¿De acuerdo? Entonces tenemos tres valores propios asociados a esta matriz. Ahora vamos a calcular digamos que a través de la ecuación característica, bueno, a través del determinante de lambda i menos a, obtenemos el polinomio característico, igualando a cero tenemos la ecuación característica y sacando sus raíces tenemos los valores propios. Una vez tenemos los valores propios, debemos de obtener los vectores propios asociados a cada uno de estos valores propios. Entonces, primero vamos a calcular el vector propio asociado a este valor propio de menos 3.59799. Entonces, para ello vamos a decir que ese vector propio que desconocemos y tenemos que calcular está dado por un coeficiente alfa 1 por B1, más un coeficiente alfa 2 por B2, más un coeficiente alfa 3 por B3, siendo B1, B2, B3 base del espacio vectorial correspondiente, que es B. Entonces, para obtener el vector propio tiene que satisfacer esta condición, que la matriz A por el vector sea igual al valor propio que estamos estudiando por el vector propio. La matriz A es esta de acá. Las componentes del vector propio las desconocemos, que es lo que debemos de calcular, son alfa 1, alfa 2 y alfa 3. Y el valor propio es menos 3.59799, multiplicado por el vector propio. Si nosotros hacemos esta multiplicación, esta matriz por este vector, obtenemos este vector, y eso debe de ser igual a este vector multiplicado por este escalar que nos da esto. Por lo tanto, aquí tenemos tres ecuaciones. Esta componente debe de ser igual a esta componente debe de ser igual a esta, y esta componente debe de ser igual a esta, que son estas tres ecuaciones. Aquí repetimos las ecuaciones. Y esto es una ecuación homogénea, ¿sí? Que la podemos resolver de varias maneras. Una de ellas es matricialmente, y ahorita veremos por qué nos conviene aquí para ilustrar un tema. Entonces, esto de acá se puede representar matricialmente de esta manera. ¿Sí? Fíjense, 4.59779 por alfa 1 más 0 por alfa 2 más 1 por alfa 3, pues no es más que la primera ecuación. Menos 1 por alfa 1 más 1.59 por alfa 2 más 4.59 por alfa 3, ¿sí? No es más, perdón, más 2 por alfa 3, no es más que la segunda ecuación. Y 2 por alfa 1 más 3 por alfa 2 más 4.59 por alfa 3 no es más que la tercera ecuación. Para saber si tiene solución esta ecuación, vamos a obtener el determinante de esta matriz. Y nos damos cuenta que el determinante de esta matriz es 0. ¿Eso qué quiere decir? Que esta matriz no es inversible, por lo tanto esto no tiene una única solución. Lo que quiere decir es que al menos una de estas tres ecuaciones es redundante con las otras dos. Es decir, que las ecuaciones no son linealmente independientes, y esto siempre sucede al obtener los vectores propios, ¿de acuerdo? Es decir, estas tres ecuaciones siempre va a haber al menos una redundante con las otras dos. Entonces no podemos resolverlo digamos, para obtener un valor específico de alfa 1, alfa 2 y alfa 3, sino que van a ser infinitas soluciones. Entonces vamos a eliminar cualquiera de las tres, ¿sí? Las tres son linealmente dependientes, eliminamos cualquiera de las tres. De la primera obtenemos que alfa 3 es igual a menos 4.59 por alfa 1. Si esto lo sustituimos en la segunda, aquí en 2 alfa 3, y despejamos alfa 2, obtenemos que alfa 2 es igual a 6.38 por alfa 1. De manera que la solución, el vector, nos va a dar en función de alfa 1. ¿Sí? Va a ser alfa 1 por B1 más 6.38 por alfa 1 por B2,
menos 4.59 por alfa 1 por B3. Alfa 1 lo podemos sacar como factor común y nos damos cuenta de que podemos seleccionar cualquier valor de alfa 1, ¿de acuerdo? Y nos daría un vector propio. Es decir, hay infinitos vectores propios asociados a un valor propio. Generalmente seleccionamos uno. Generalmente se usa, dependiendo del tipo de problema de la disciplina, se utiliza algún tipo de normalización. Uno de ellos pues, puede ser poner como 1 el valor absoluto más pequeño, que en este caso sería ¿no? Otro sería poner un alfa 1 tal que la dimensión del vector sea unitaria, etcétera. ¿Sí? Entonces, aquí vamos a seleccionar, pues, esto de aquí. Pero podríamos, alfa 1, darle el valor que quisiéramos y sería vector propio. Entonces, este va a ser el vector propio que nosotros vamos a utilizar. De nuevo, este es el vector propio asociado a este valor propio. Pero tenemos tres valores propios. Vamos con el segundo valor propio. Ahora vamos con el valor propio de la matriz asociado al segundo valor propio. Hacemos lo mismo, supongamos que la caracterización del vector propio asociado al segundo valor propio es de esta manera. Y entonces tiene que satisfacerse esta expresión, que sería esta. Y esto es, haciendo esta multiplicación y esta multiplicación nos daría esto, que nos dan estas tres ecuaciones. Si nosotros, en general no hace falta hacerlo para vectores propios, generalmente sabemos que con tomar dos de ellas ya basta, ¿sí? Pero aquí lo vamos a hacer con propósitos ilustrativos. Y entonces nos damos cuenta que el determinante de esta matriz es 0, por lo tanto las ecuaciones no son linealmente independientes. Eliminamos cualquiera de las tres ecuaciones y ponemos los coeficientes en función de alguno de los coeficientes. Entonces, alfa 3 lo ponemos en función de alfa 1, sustituimos aquí, despejamos alfa 2 y tenemos alfa 2 en función de alfa 1. Y generalmente lo que vamos a obtener es un vector propio que va a ser, en este caso sería alfa 1 por B1 menos 0.62 por alfa 1 por B2 menos 0.33 por alfa 1, perdón, por B3, y el alfa 1 le damos el valor que queramos, en este caso le estamos dando 1, y con eso obtenemos el vector propio asociado a este valor propio. Y ahora nos falta el vector propio asociado al tercer valor propio. Lo que hacemos es, proponemos un vector propio con sus coeficientes alfa 1, alfa 2 y alfa 3. Tiene que satisfacer esta expresión, que es esta de acá. Vean que el procedimiento es el mismo que en los otros dos casos, lo único que varía es cuánto vale el valor propio. Entonces esto quedaría así, estas serían las tres ecuaciones, nos damos que la representamos matricialmente de esta manera, nos damos cuenta que el determinante de esta matriz es 0, por lo tanto las ecuaciones son linealmente dependientes. Eliminamos cualquiera de las tres ecuaciones y ponemos dos de los coeficientes en función del tercero. Entonces, alfa 3 sería igual a esto, en función de alfa 1. Alfa 2, si sustituimos este alfa 3 aquí, sumamos menos alfa 1 más 2 alfa 3, que es esto de acá, y despejamos alfa 2, nos queda que alfa 2 es esto. Y este sería el vector propio, suponiendo un alfa 1 igual a 1. De nuevo, hay infinitos vectores propios asociados a este valor propio, pues seleccionamos el que más nos convenga. Aquí lo que nos conviene es, para no complicarnos, utilizar alfa 1 igual a 1. Y aquí tenemos el vector propio. De nuevo, existen diferentes maneras de normalizar dependiendo de la disciplina, el caso y nuestro interés. Entonces ya tenemos nuestros tres valores propios y los vectores propios asociados a los mismos. Vamos a verificar que se cumple porque podemos, en el cálculo de cualquiera de estos vectores propios, podríamos haber cometido un error. ¿Sí?
una manera de comprobar es decir, bueno, para este valor propio y este vector propio se cumple esta ecuación y bueno, hacemos las multiplicaciones correspondientes y nos damos cuenta que en efecto son iguales. ¿Sí? Esto es para verificar que en efecto no hayamos cometido un error en el cálculo. Hacemos lo mismo para el segundo valor propio y vector propio correspondientes, nos da lo mismo. Y hacemos lo mismo para el tercer valor propio y tercer vector propio. De nuevo, siempre van emparejados los valores propios con sus vectores propios. Es decir, no podríamos combinar el vector propio 2 con el valor propio 1, por ejemplo. Eso no deberíamos de hacerlo. Bueno, no satisfaría esta ecuación, ¿no? Entonces aquí vemos con el vector propio 3 y el valor propio 3 y nos damos cuenta que sí satisface.